La pastora, ya la mayoría yo creo que me conoce. Mi nombre es Ángel Luis Vargas, vengo de Puerto Rico. Me congrego en la iglesia Casa de Restauración en Cuamo. Reciban saludos de nuestros pastores Ronnie Torres y Joan Meléndez. Ellos saben que estamos acá, creemos, ¿verdad?, en ser pastoreados, en dejarnos guiar, en honrar y salir con la bendición de los pastores. Para mí es importante. Hoy tenemos una palabra que compartir. Y antes de entrar en la palabra, miraba el número 7. Y el 7 es muy especial en la Biblia. Se pueden sentar. Y es que el 7 es una tipificación de cumplimiento. Dice que Dios hizo todas las cosas y el séptimo día descansó. Pero cuando entramos en el número 7 es el tiempo de ver la obra completada, pero aunque vemos la obra completada, no termina ahí. ¿Cuántos saben eso? Cuando llegamos y vemos el número 7, la obra está completada, pero no quiere decir que todo terminó ahí. Porque aun cuando Dios termina la obra, en el día séptimo, Dios vuelve a aparecer en el escenario. Aun cuando Dios aparece en el escenario y pasa lo que pasa con Adán y Eva, Dios vuelve y aparece en el escenario. Y aunque estamos en el tiempo donde estamos viendo la obra completada, año número 7 de este gran ministerio, celebrando este aniversario, Dios no ha terminado. Amén. Gloria a Dios. Y Dios seguirá apareciendo las veces que sea necesaria por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra y vamos a estar predicando bajo el tema la actitud que provoca expansión. La actitud que provoca expansión. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo del 33 al 35. Si lo tiene dice amén, si no dice misericordia. Lucas capítulo 10, versículos del 33 al 35. Lucas es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan el tercero. Vaya allí, lo encuentra en el capítulo 10, versículos del 33 y 35. Y vamos a estar hablando de una de las parábolas de Jesús, una de las más bonitas para mí. Y no lo voy a leer del todo, pero en esta parábola está hablando de un samaritano que estaba en el camino. Mucha gente le pasó, ¿verdad? Había alguien lastimado en el camino y el samaritano es el único que sale a su encuentro. Pero no nos vamos a estar enfocando en el samaritano, vamos a enfocarnos un poquito más abajo, pero lo vemos ya mismo. ¿Cuántos tienen Lucas capítulo 10? Amén. Amén, pues leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice Amén. Amén. Pero un samaritano que iba de camino, manténganse eso ahí, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Voy a enfocarme en ese último. Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Y es que quiero que hoy miremos a este personaje que muchas veces pasa como invisible. Yo le llamo los invisibles de Dios. A veces vemos grandes milagros, pero dentro de esos grandes milagros están los invisibles de Dios. Vemos la multiplicación de los panes y los peces, pero muchas veces olvidamos el niño que estuvo dispuesto a cederlos. Eso nos dicen amén, está bien. Vemos que los discípulos fueron a buscar los panes y los peces para que Jesús los multiplicara, pero muchas veces el niño que estuvo dispuesto a ceder esos panes y los peces lo pasamos por alto. Y dentro de esta historia hay un personaje que es invisible. Muchas veces se pasa por alto, se habla del herido, se habla del buen samaritano, pero muy poco se habla del mesonero. Él no es el herido, él no es el samaritano, pero sin él el milagro de restauración no se hubiese completado. Y es
es que estamos entrando en un tiempo donde la iglesia tiene que volver a ser los mesoneros de la tierra. Estamos entrando en un tiempo donde ya no podemos tomar en cuenta, es que yo me lanzo a lo nuevo de Dios si es que estoy seguro. Y ahí tengo que traer a Pedro. Porque me da curiosidad que Pedro, cuando comienza a caminar sobre las aguas, él comienza dando pasos. Pero siempre pasamos algo por alto. ¿Por qué Pedro se está ahogando cuando sabía nadar? Porque en el momento que quitamos los ojos del maestro, en el momento que dejamos de dar lo que somos, como en este caso el mesonero, lo que sabemos pasa por estiércol, lo que conocemos es basura y se nos pierde en las manos. Y estamos llamados en este tiempo a ser como este mesonero. Porque la expansión del reino de Dios no comienza con multitudes, comienza con actitudes correctas. Y yo aprendí algo en este tiempo, y es que mientras hablaba con mi amada, me ministró una frase que ella me dijo, y es que la queja causa estancamiento. Cuando comenzamos a quejarnos de lo que hemos o no recibido de parte de Dios, comienza un estancamiento porque se forma un bloqueo entre el wifi de nuestra mente con el cielo. Y somos incapaces de ver lo que Dios quiere hacer en el aquí y el ahora, porque estamos ensimismados en lo que tengo o no tengo, en lo que quiero o no quiero. Y el mesonero en este instante, él no está pensando en, si le dejo esta cama a esta persona, es una menos que voy a cobrar porque este se va y yo no sé si va a regresar. Pero ¿cuántos saben que el que dijo, espera porque yo regreso, regresa pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Una iglesia que espera y que está evangelizando. Porque dice que cuando Él regrese, nos encuentra haciendo así. En la parábola del buen samaritano hay un principio poderoso de expansión. Y a veces es una parábola que quizás no de principio me dijeran, pero Ángel, ¿cómo eso va con expansión? Vamos a llegar ahí. Y es que dentro de este personaje hay un principio escondido. Y es que a veces para expandir solo tienes una semilla. A veces para comenzar lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti solo tienes una semilla. A veces para empezar lo que Dios quiere hacer con ustedes solamente se tenía en nuestro lugar de trabajo. A veces cuando tenía que empezar lo que Dios quería hacer conmigo solamente tenía una palabra. Pero si Dios lo dijo, eso basta. Y este mesonero, para empezar a multiplicar la sanidad y la provisión que le dio a esta persona herida, lo que esta persona necesitaba solamente tenía una semilla. 2 denarios. Y mira que quien lo deja, el samaritano le dice, lo que gastes de más. Eso está poniendo una demanda en el mesonero. Porque mira, pastor, que no le dice, si gastas lo necesario, yo te voy a pagar. Si gastas lo que es justo gastar para la sanidad de esta persona, yo te voy a pagar. Le pone una demanda mayor. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y hay un principio bíblico. Todo lo que tú gastes para el reino de los cielos, el cielo está haciendo una cuenta y el Padre ha de pagar cada una de esas cosas. Cada uno de tus sacrificios no son en vano. Cada una de esas cosas que tú haces por la iglesia no es en vano. Cada vez que esperas con fe en el Creador del cielo y de la tierra, aunque quizás no ve, no es en vano. Porque el que prometió que regresaría a pagar, regresa. Y su galardón con Él. Para premiar a cada uno según ¿qué? Sus obras. Hay unas obras que se esperan de ti y de mí. Y es que la expansión siempre exige invertir más de lo que recibiste. A veces Dios te está llamando a hacer grandes cosas en tu familia, pero toda tu familia no quiere saber nada de Dios. A veces Dios te está llamando a comenzar un ministerio, pero tú dices, señores, que no tengo los recursos, señores, que no tengo el apoyo, señores, que yo no soy muy conocido, pero es que se nos tiene que prender el bombillo y saber que no importa lo que yo conozca, no importa lo que yo tenga,
no importa lo que yo sepa, no importa, como decimos en Puerto Rico, qué padrino necesito para entrar en un sitial. Si yo voy con el Rey de Reyes y Señor de Señores, las puertas se abren. Si yo voy con el Rey de Reyes y Señor de Señores, la expansión comienza a suceder. Porque se trata de Cristo. Amén. Y es que nadie expande solamente sembrando para sobrevivir. A veces estamos sembrando, y yo pienso que la iglesia está en esa fase, estamos sembrando dentro del huerto. Y yo lo voy a repetir otra vez, pero con más calma, déjame bajarme eso. A veces estamos sembrando solamente dentro del huerto. Y sí, es importante sembrar dentro del huerto para mantener. Estoy hablando de predicar en la iglesia. Pero estamos llegando a un tiempo donde la iglesia tiene que expandirse y comenzar a sembrar a las afueras del huerto. Por eso es que el sembrador, cuando salió a sembrar, él no miró dónde cayó la semilla. Él se encargó de sembrar. Él se encargó de lanzar la semilla porque él sabía que en algún momento esa semilla caería en una tierra que germinaría. Y sí es importante predicar dentro de la iglesia. Sí es importante sembrar dentro del huerto. Pero no se nos puede olvidar la expansión que va a comenzar a suceder. Y es que yo veo a Café con Dios no solamente aquí. Yo veo Café con Dios de repente yendo a parques dentro de esta ciudad. Y comenzando el live dentro del parque, y las personas que quizás fueron a pasear sus perros, las personas que quizás están en un banquito sentados, van a comenzar a recibir de parte de Dios y van a decir: yo quiero de ese Dios que tú estás hablando. Porque a veces la incomodidad que viene, tuvo que ser incómodo para el mesonero, tener cierta cantidad de cuarto y que alguien le dejara a alguien allí. Y le dijera: yo te pago. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a que yo vaya, yo le deje allí mis perros y yo le diga: yo le pago, yo compré la comida, todo lo que yo le pago, yo regreso algún día? Pero la incomodidad causó que este hombre diera lo que hacía falta. La incomodidad, iglesia, que tú y yo muchas veces estamos sintiendo, lo que está buscando Dios es que nos cause que nos movemos a llegar al sitial donde Él quiere que estemos para recibir lo que Él ya prometió. Pero estamos cómodos porque el mundo nos lleva en esta comodidad de yo. Y Cristo dijo que en el reino de los cielos mayor es el que sirve. El mesonero recibe una responsabilidad clara. Son tres cosas. Cuidar de alguien que no conoce. Eso le toca a la iglesia, pastor. Invertir más de lo que recibió. Ya no sé usted, pero en el reino de los cielos yo siempre digo que alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y confiar en una promesa futura. Esas eran las tres responsabilidades de este mesonero. Cuidar de alguien que no conoce, invertir más de lo que recibió y confiar en una promesa futura. El samaritano no le dejó todo el dinero por adelantado. Por eso es que cuando Dios te dio la palabra de lo que iba a hacer contigo, no te lo dijo todo del principio. Porque si te lo dice desde el principio, le huye. Si te lo dice desde el principio, dices: es que yo no tengo esa capacidad. Es que si te lo dice desde el principio, yo no quiero aguantar ese dolor. Pero ¿cuántos saben que en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, Él nos da una fortaleza como la del búfalo? Le dice: levántate y come, porque largo camino te resta, iglesia, te resta. A veces solo nos deja una semilla, una promesa, una palabra entregada sobre la casa, sobre tu vida. Y eso en Cristo es suficiente para caminar. Una promesa de Cristo es suficiente para caminar. Porque los planes de Dios para tu vida y mi vida siempre están a futuro. No terminas algo bien y ya Dios te está hablando de lo próximo, pastor. Yo creo que en esta temporada tú has vivido eso de parte de Dios. No ha terminado algo bien y ya tú estás: Señor, gracias, terminamos esta expansión, quizás mejoramos esto en el templo y ya Dios te está diciendo: no quiero que te expandas a las naciones. Ok, nos expandimos a las naciones, llegamos a Costa Rica, regresamos para atrás y ya Dios está diciendo: no, pero es que voy a hacer cosas grandes con los jóvenes. Y es que Dios siempre va llevando a su iglesia en crecimiento, en lo futuro, siempre nos está hablando de lo futuro, porque le servimos a un Dios de avance. Que muchas veces no solamente nos está diciendo: lánzate. En un momento está Moisés
el mar rojo, Faraón detrás. Comienza a clamar. Y ahí es que yo quiero hacer un hincapié. Este mesonero no empezó a clamar o a preguntarle al samaritano cómo le sirvo, qué él necesita, qué tú quieres que yo haga por él, cómo yo pago de más, cómo yo gasto de más en él. No. Dice que él simplemente cuidó. Ese fue su trabajo. Y eso se conecta con Moisés porque en el momento que Moisés debe estar caminando, está clamando. Por eso es que tú y que yo muchas veces no vemos lo que Dios prometió para nuestra vida, no porque su tiempo de cumplimiento no ha llegado, sino porque nosotros no hemos caminado. Y entonces tiene que Dios hablarle a Moisés y decirle, ¿qué haces clamando? Dile a mi pueblo que marche. Y está llegando un tiempo donde Dios le está diciendo a la iglesia, es tiempo de expansión, pero para ese tiempo de expansión que yo estoy hablando para este año, es necesario que tú avances, es necesario que tú camines, es necesario que tú te gastes por todo por el evangelio, es necesario que no mires lo que tienes o no tienes como el mesonero. El mesonero se le dio una promesa y eso fue suficiente para él proveer lo que era necesario. Y a veces estamos así en nuestros trabajos, a veces estamos así en nuestra familia dando lo que es necesario. Y Dios desde el principio me estaba confirmando el mensaje porque la pastora habló hasta de la mesa. De que ya hacen cosas que no están dentro de sus requisitos o descripción de trabajo. Y Dios está buscando corazones que estén dispuestos a hacer más de lo que son los requisitos del trabajo. El mesonero solamente tenía que proveer un espacio, ya tú me pagaste, ya cumplí, esto le da para 2 días, tiene que irse, pero no. Tenía una promesa y dijo, sabes que yo voy a dar más de lo que me es requerido. Y no estoy hablando de dinero. Estamos en un tiempo donde hay que darlo todo por el evangelio, hay que darlo todo por Cristo, hay que darlo todo hasta por la última alma. Hay una canción que les invito a que los escuche, que me encanta mucho, ha ministrado mucho mi vida en este tiempo y se llama Es Él. Yo no canto para nada ni en el baño. Pero dice, es Él, por Él estoy gastando mi vida. Perdiendo todo, con amor y con alegría. Porque Él es el dueño de mis días. Y cuando nosotros como iglesia podemos comprender eso, no vemos la pérdida como pérdida, sino como ganancia. Amén. Por eso es que Pablo puede decir, para mí, ¿qué? El vivir es y el morir es. Porque él sabía que si comenzaba a vivir para Cristo, tenía que morir su yo. Y la iglesia tiene que entrar en un tiempo donde ya la sociedad no controle cómo caminamos. La sociedad te dice, mientras más tú tengas, mejor para ti. Pero Cristo te dice, mientras más tú entregues, mejor para ti. Y la expansión siempre comenzará desde adentro. Y esto nos trae a una de las partes más importantes de esta enseñanza, y es la actitud del mesonero. Mira que el mesonero no comienza a negociar. A veces nosotros comenzamos a negociar con las cosas de Dios para nuestra vida. Dios, yo hago esto si tú haces esto. Y esto no es un quid pro quo. ¿Ok? No comienza a quejarse. El mesonero no le comienza a decir al samaritano, no, pero es que me debe, me diste muy poquito. Este gasta mucho, este come tanto. No, él simplemente estuvo dispuesto. Él no midió cuánto amar. Pero simplemente decidió dar de lo mejor, confiando en quien prometió que volvería. Y esto nos conecta con un principio espiritual eterno, y es el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Qué tal si comenzamos a sembrar más de lo que nos es requerido? ¿Qué tal si comenzamos a ir a nuestros lugares de trabajo con una expectativa más alta de lo que vamos a hacer y no simplemente con esta actitud de conformismo? Porque no nos damos cuenta que muchas veces caminando en actitud de conformismo, la atmósfera que creamos no es la correcta, porque estamos conformes cuando Dios quiere derramar bendición. Estamos dando poco cuando Dios quiere dar mucho. Estamos dando migajas cuando dice que Él preparó mesa en presencia de mis adversarios. Y muchas veces estamos, no es que tengo este problema, no es que estoy pasando esta situación. No, es momento de decirle a la situación, no me importa cuán grande tú seas. La palabra me dice que Él preparó mesa en presencia de ti. Que Él preparó lo necesario en presencia de ti. Que Él preparó la provisión en medio de que lo que yo veo es escasez. Que Él proveyó sanidad en medio de la enfermedad. Que Él prometió libertad en medio de la esclavitud.
es que la posada de este mesonero representa un lugar que se abre para crecer. ¿Cuántos aquí están dispuestos a abrir un corazón para crecer? Este mesonero tenía dos opciones. Uno, administrar desde la escasez. Yo doy poco, porque lo que recibí fue poco. O administrar desde la fe. Hay una promesa sobre la vida de este hombre. Hay una promesa sobre mi vida. Yo voy a dar aún más de lo que se me exigió. Si el mesonero hubiera dicho, solo haré lo mínimo, porque él nada más me dio 2 denarios, esto no cubre ni la mitad, la restauración de este hombre se hubiera detenido. La restauración de tu casa y mi casa muchas veces se ha detenido porque no estamos dando más de lo que se nos requirió. Estamos aguantando cuando Dios te está diciendo, dalo todo, entrégalo todo, entrégalo todo, entrégalo todo. Señor, pero es que si lo entrego pierdo el control, y Dios te está diciendo exactamente eso es lo que necesito. Que tú pierdas el control para yo tomarlo y transformar tu vida como te lo prometí. Es que eso es lo que necesito, es que sueltes para yo poder desatar lo nuevo. Es que eso es lo que necesito, que abras para que yo pueda entrar. Pero al aceptar la responsabilidad, este mesonero permitió que la sanidad continuara, que el cuidado se multiplicara y que la obra se expandiera más allá del camino. Este samaritano comenzó a sanar a este hombre en el camino. Dice que le usó aceite y vino para sanar sus heridas. Pero si este mesonero no hubiese recibido a este hombre, esa sanidad se hubiese quedado en el camino. ¿Cuántas personas hemos dejado en el camino por no estar dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántas personas hemos dejado en el camino por no aprender a callarnos la? ¿Cuántas personas hemos dejado en el camino por no esperar en el tiempo de Dios? ¿Cuántas personas hemos dejado en el camino simplemente por no permitir que Dios expanda esa sanidad del camino a mi casa, de mi casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo? Porque yo no soy solamente cristiano en casa, yo no soy cristiano solamente en la iglesia, yo no soy cristiano solamente en el trabajo, yo soy cristiano donde quiera que yo vaya, y donde quiera que yo vaya el reino de los cielos se tiene que establecer. El reino de los cielos se tiene que establecer. Yo no puedo caminar en medio de un lugar y que me estén hablando de enfermedad y yo decir, ah, sí, qué chévere. No, si alguien comienza a hablar de enfermedad, mi trabajo como cristiano es dar más de lo que se me pidió. Yo pienso que lo que se me pidió fue escucharlo, pero la palabra me dice que nosotros oraríamos por los enfermos y ellos sanarían. Es momento de activar. Es momento de expandir, es momento de llevar el evangelio más allá de las 4 paredes. Es tiempo de comenzar a pararse en las plazas y predicar. Es tiempo de comenzar a pararse en los moles y predicar. Es tiempo de comenzarse en medio de la sala de tu familia, donde quizás todo el mundo no conoce a Cristo, donde quizás están hablando malo, y tú comenzar a hablar la verdad del evangelio para que esa atmósfera sea transformada y puedan recibir el Espíritu Santo de Dios. Señor, pero ellos nos cambian. Cambia tú. Cambia tú. Modela el evangelio tú. Sé tú ese ente de cambio. El mesonero pudo haber dicho, solo haré lo mínimo por lo que me pagaron. Pero el texto implica que hizo más. A veces vamos a nuestros trabajos. Tengo que estar allí a las 8, pues llego a las 8. Y si llego a las 8:01, pues breguen con eso. Yo tengo que decirle a los clientes, hola, bienvenido, gracias por llegar. Y quizás Dios me está diciendo, no. Que tú no has entendido que este es un lugar de bendición. Que la gente viene a buscar una necesidad financiera, que es lo que el mundo establece para tener todos los bienes, pero yo quiero darle una bendición que es espiritual, una necesidad que no la llena ningún otro contable, pero que yo me he provisto de una, que ha dispuesto su corazón para ser un vaso, el cual recibe para dar, y que ustedes son canales por estar conectados. Pero a veces se estanca la bendición, no porque quien Dios puso no lo tenga, sino porque los canales están bloqueados. Hay veces donde de repente
Señor, pero ¿qué está pasando esta semana? Y yo lo que veo es la actitud del mesonero en cuanto a esto. El mesonero no dijo, ay Dios mío, me trajeron esta persona que está todo desbaratada, esta persona que quizás me cae mal porque su actitud no es la mejor. Él dijo, no. Hay una promesa de que el que me prometió va a pagar. Yo voy a tratar a esta persona como si fuera rey. Yo voy a tratar a esta persona y voy a comer bien. Y de repente comenzamos a ver que cuando llegue la gente le decimos, Dios te bendiga. Hay una palabra de Dios sobre tu vida. Ah, qué chévere que trajiste estos documentos, pero Dios es mayor que este problema. Nosotros te vamos a ayudar, pero el Señor nos dará la victoria. Y es tiempo de que la iglesia comience a hablar fe fuera de las cuatro paredes. No puedo recibir a alguien que viene a hablarme de enfermedad y yo decirle, sí, te vas a morir. Eso no es el evangelio, eso no es la iglesia, ese no es el Dios que tú y yo le creemos. Y lo más importante aquí en este mensaje fue la actitud del mesonero. Amén. No dice si el lugar, el mesón era cómodo, si el mesón tenía todo lo necesario, pero la actitud de él de decir, hay una palabra sobre este lugar y yo soy parte de este lugar. Sí, Señor. Aleluya. Yo voy a accionar en base a esa palabra. Hizo que esa bendición fluyera aún más. Porque se le promete pagar lo que gaste de más. Este hombre hizo más y había una promesa sobre que todo lo que gastara de más sería remunerado. ¿Qué tal si hoy Dios te viene a decirte, todo lo que hagas de más, yo te lo voy a pagar? Todo lo que sacrifiques de más, yo te lo voy a pagar. Toda la actitud que vaya por encima de quizás como tú te sientes, yo te la voy a pagar. ¿Qué tal si de repente cambiamos la mentalidad y ya no vemos este lugar como un trabajo y comenzamos a decir, esto es puerta Aleluya. del cielo y casa de Dios? Aleluya. Bendito Dios. Y ustedes son ministros aquí. Sí, pero yo trabajo con números, ¿sí? Mateo también. La expansión nunca ocurre cuando protegemos lo poco, cuando estamos dando lo mínimo, cuando nos comprometemos con Dios a medias. Por eso es que hay muchas personas que no ven completada la obra que Dios prometió, no porque Dios sea mentiroso, porque ciertamente Él no miente, pero nosotros estamos dando las cosas a medias. La expansión ocurre cuando sembramos con visión, cuando somos entregados, cuando de repente somos los primeros en llegar al templo, cuando somos los primeros que decimos, no sé, yo no sé hacer eso, pero ven aquí, pastora. Pastora, yo no me siento bien, pero yo estoy dispuesto a estar ahí. Pastora, yo no sé cómo hacer eso, pero cuenta conmigo. Ahí es cuando comienza la expansión, porque la expansión queremos verla afuera, pero muchas veces tiene que comenzar adentro. Porque si comienza adentro, entonces pasa lo que decía el salmista. ¿Que mi copa qué? ¿Mi copa está qué? Rebosando. Para rebosar quería decir que esa copa se tuvo que expandir, pero que se derramó tanto que tuvo que comenzar a salir. Y ahí es que sale la expansión del Padre a impactar tu casa, a impactar tu familia, a impactar esta ciudad, a impactar el que está en las calles. Pero para eso tiene que haber una expansión adentro. Y no podemos sembrar a media. Y es que en este tiempo la iglesia ama y quiere ver los sueños de Dios sobre su vida, pero son pocos los que están dispuestos a invertir. Dios está confiado un llamado, Dios está confiado un don, Dios está confiado una visión, Dios quizás te ha dado hasta un proceso de sanidad. Ángel, ¿por qué dices un proceso de sanidad? Sí, porque a veces en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad es cuando conocemos a un Dios que no conocíamos. Mi poder se hace fuerte en medio de tu debilidad. El apóstol Pablo dice que oró 3 veces por un aguijón y no le fue quitado. ¿Qué le dijo el Padre? Bástate mi gracia. La pregunta en este tiempo no debe ser cuánto me dieron, qué me dieron, sino cuánto estoy dispuesto a sembrar, cuánto estoy dispuesto a entregar, cuánto estoy dispuesto a morir. Porque yo no sé, pero la última vez que yo verifiqué, Cristo estuvo dispuesto a morir y en muerte de cruz hasta derramar la última gota de sangre por ti y por mí. Aleluya. El mesonero no vio el final de la historia. No vemos cómo el mesonero quizás vio qué pasó después con este hombre. No vemos quizás qué gran predicador salió de este hombre que vemos dentro de la palabra. Pero confió en el regreso del que prometió pagar. Y si tú estás confiando en el regreso del que prometió pagar, todo lo que Él te prometió tú lo vas a recibir. Todo lo que Él dijo sobre tu vida tú lo vas a ver cumplirse. Todo lo que Él dijo sobre tu casa tú lo vas a ver porque Él lo prometió y Él no miente. Amén.
Así funciona el reino de Dios. Sembramos hoy, invertimos hoy, servimos hoy, confiamos hoy, sabiendo que cuando Él regrese, Él pagará. Amén. 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 Aleluya. Toda semilla será recompensada. La expansión del reino ciertamente no es gratis. Y ahí no estoy hablando de dinero, aunque el dinero es importante dentro de la expansión del reino, porque hay que pagar luz, hay que pagar el building de la iglesia, hay que comprar tratados, hay que comprar la compra que le vamos a dar a la hermanita que necesita, hay que ayudar a esta persona que quizás está en necesidad. Y ciertamente la expansión del reino no es gratis, pero siempre es segura. La expansión del reino, de quizás yo invertir en un proyecto de Dios que me entregó a mí, quizás no es gratis. Quizás no tenga los recursos, pero el que prometió paga. Amén. Aleluya. Siempre te costará algo. Y alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Yo siempre le digo a mis hijos que el evangelio es muy sencillo, aunque nosotros lo hemos complicado. Y a veces queremos ver bendición en la casa. A veces queremos ver libertad. A veces queremos ver multiplicación. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y yo tengo que decirle esto, muchas veces quien está pagando el precio son los pastores dentro de la iglesia. El precio de ver una vida ser libre, el precio de ver una vida ser restaurada y mientras ellos están siendo atacados. El precio de ver una vida próspera mientras quizás ellos están pasando por necesidad. Y es que es fácil ver la victoria, pero muy pocos ven el proceso. Y quizás hoy usted me ve aquí, qué bonito, gloria a Dios como Dios lo usa, qué palabra más poderosa, sí. Pero alguien tuvo que estar dispuesto a pagar el precio y fue una esposa que nunca dejó de doblar sus rodillas. Fue una esposa que siguió sembrando semilla con la actitud correcta aunque no veía. Porque el que le dijo, yo tengo un ministerio con ustedes, yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. El que hizo esa promesa fue fiel y está pagando hasta el día de hoy y pagará hasta su venida. Amén. Porque el que prometió es fiel para cumplir. Y es que el reino de Dios no avanza con mentalidad de escasez. Avanza con fe, con obediencia y con entrega total. El mesonero confió en el regreso del samaritano. Nosotros confiamos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te quiere expandir hoy. ¿Qué tal si hoy el Señor viene a decirte, vengo a expandir tu fe? Vengo a expandir tu llamado. Vengo a expandir tu influencia. Vengo a expandir tu impacto. Vengo a expandir a tu familia. Vengo a expandir tu sanidad. Vengo a expandir lo que tú necesitas. Aleluya. Pero según te digo eso, tengo que decirte que la expansión requiere de ti también. Porque la expansión requiere más entrega. La expansión requiere más obediencia. La expansión requiere más riesgo. Y la expansión requiere más confianza. Porque de repente cuando Dios te mueve en la mesa, que ves que todo está imposible, es cuando Él dice, ahí es que yo quiero confianza. Confiar en medio de que tú ves tus posibilidades no es fe. Confianza es cuando tus posibilidades se rompen, pero tienes que creerle a Él. No puedes pedir expansión viviendo con mentalidad de posada pequeña. Santo, aleluya. Porque no puedes contener lo nuevo de Dios con estructuras viejas ni con actitudes viejas. El mesonero tuvo una actitud correcta ante la petición del samaritano. El Señor te está diciendo hoy, expándete. Todo lo que gastes yo te lo pagaré. Expándete, créeme, camina aunque no veas, porque mi promesa se cumplirá. ¿Qué tal si hoy te atreves a sembrar en grande? Pongámonos en pie. ¿Qué tal si hoy te atreves a sembrar en grande? ¿Qué tal si hoy te atreves a creer en grande? ¿Qué tal si hoy decides, Señor, mi actitud no ha sido la mejor en esta temporada, pero yo te la entrego porque yo quiero entregarte algo grande? ¿Qué tal si te atreves a invertir en los sueños de Dios para tu vida en grande? Porque la expansión que Dios promete siempre llega a los que dan más de lo que recibieron. Confiando en que Él volverá y Él pagará. Tu sacrificio no es en vano. Tu sacrificio no es en vano, iglesia. Tu sacrificio no es en vano. Tus despertadas de madrugada no es en vano. Tus oraciones a las 3 y 5 de la mañana no son en vano. Tus lágrimas que caen al suelo no son en vano. Esa promesa de Dios sobre tu vida que no has visto no es en vano. Sigue confiando, sigue esperando. Atrévete a invertir en los sueños de Dios para tu vida.
pero tienes que entregarlo todo. Porque todo lo que pagues de más, el Señor te lo pagará. Padre, creemos, Señor, en tu expansión para este tiempo, Señor. Creemos, Padre amado, Señor, que tú extenderás esta casa, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, Padre amado, Señor, porque los has puesto en un sitial, Padre, para conquistar la tierra, Señor, Padre amado. Tú los has puesto en un lugar, Padre amado, para alcanzar vida, para alcanzar alma, pero para hacer, Señor, un lugar de influencia. Ay, pastora, Señor, prepárate, porque año 7 es año de cumplimiento. Cada palabra que se desató sobre tu vida, prepárate, porque este año de los taxes veo que comienzan a llegar clientes nuevos. Comienzo a ver que llegan gente importante, que quizás de primera instancia tú no conozcas quiénes ellos son, pero créeme que ya el Señor les ha hablado de ti. Y el Señor hará una conexión que después tú entenderás que soy yo quien te está hablando, y soy yo quien va a hacer grandes cosas, porque te lo prometí desde el principio. Llegarán nuevas personas que son personas de sitiales importantes dentro de la ciudad, y tú no lo esperas. Prepárense para compañías. Prepárense para personas que tienen sobre 200 empleados en su cuota. Prepárense para recibir personas de millones, pero no por el número, sino porque ustedes han estado dispuestos a entregar. Y se han mantenido. Y las cosas que muchos no ven, yo las veo. Y hay personas que tú le has donado tu trabajo porque yo lo he puesto en tu corazón. Y el Señor no toma eso en cuenta en poco, porque has pagado más de lo que necesitabas pagar. Te has dado de más. Y el Señor en este tiempo comienza a bendecir esta casa. Comienza a bendecir este lugar. Comienza a bendecir las vidas que trabajan en este lugar. Pero les tengo una petición. Porque algo que el Padre me hablaba bien fuerte a cada uno. Y perdón, pastora, tú y yo no hemos hablado. Pero la actitud es bien importante. A cada uno de los que está aquí. Su actitud determinará lo que reciben. Y por ende, si usted está aquí, parte de lo que este lugar recibe se bloquea o avanza debido a su actitud. Es tiempo de abrirnos y creerle a Dios. Todos tenemos días malos. Pero ¿qué tal si comenzamos a bendecir en medio del día malo? ¿Qué tal si, como predicaba el pastor ayer? Ay, me explotaron las gomas, gloria a Dios que me explotaron las gomas. Ay, Señor, estoy pasando por esto. Pero es que eso no me hace sentido, predicador. Sí, pero es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú comienzas a dar gracias en todo, que la palabra me dice que la voluntad de Dios es que le damos gracias en todo. Cuando de repente comenzamos a obedecer esa parte de la palabra y agradecer a Dios en todo, entonces comienza a hacerse vivida, vital esa palabra que dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Pero comienza con agradecimiento. La expansión comienza de adentro hacia afuera. Padre, te doy gracias, Señor. Yo he predicado la palabra que tú me has dado, Padre amado. Te pido, Señor, que esta semilla que ha sido lanzada, Señor, dé, Padre amado, frutos, Señor. Quizás al 30, quizás en otros al 60, pero sabremos que hay muchos al 100. Te pido, Padre amado, que se activen los dones, Señor, que se activen los llamados, que se activen, Padre amado, los valientes que dicen: yo le entrego todo por el Evangelio, yo le entrego todo por tal de Cristo. Para mí es solo Cristo y es solo lo que yo necesito, Padre amado, porque tú eres nuestra promesa, Señor. No hay nada fuera de ti, Señor. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa, tú eres el omega, el primero y el último, el que era y el que ha de venir, y esperamos, Señor, confiadamente, y te decimos: ven, Señor Jesús, porque hay una iglesia que te espera con ansia, pero sabemos que hay un trabajo de expansión en el cual iremos al norte, al sur, al este y al oeste para conquistar esta tierra para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Os dejo con la pastora.